chimpancés, porque según ellas eran promiscuas y descaradas, ya que las mujeres en 1970, usted debe recordar que las mujeres en 1970 usaban el cabello hasta la cintura, que era un sinónimo de ser virgen o de ser una mujer digna, una mujer casta y pura. Estas se peluqueaban con unos cortes grafilados en capas como chimpancés, que traducen que ellas son promiscuas y desordenadas. Luego viene el fenómeno skinhead y retoma fuerza. La violencia, las golpizas y que se creen raza pura son los iconos de los skinhead. Aclaro, en Latinoamérica no puede haber skinhead. Si es de raza pura, supuestamente es aria, lo que es también incorrecto, porque la única raza pura que existe es la raza negra. Todos los demás somos un híbrido de la mezcla entre los españoles, alemanes, suizos y franceses que vinieron aquí a Latinoamérica y copularon con las negras y los zambos, mulatos, mestizos y demás híbridos. Luego estas chelseas inician un proceso de promiscuidad y prostitución y aparece ya otro fenómeno aleatorio que se denominan los skinhead sharp, que son skinhead que están en contra de la homosexualidad, pero que se catalogan como homosexuales. Aparece el fenómeno del punk, que aclaro, es un fenómeno que no tiene nada que ver con la cultura y hago la claridad. La cultura punk es excelente y no tiene nada que ver con el fenómeno. El fenómeno es uno y la cultura es otra. La cultura aparece en 1963 con un judío de nombre Hugh Jewish que escribió un libro que se denomina La Era del Gamberro y trae 5 iconos de los ponquetos originales o de la cultura punk. El primero es que no le creen al gobierno porque el gobierno es un mentiroso que roba en camionetas blindadas y que habla de que todos son iguales, pero ellos andan en camionetas blindadas y el pueblo aguantando hambre. El segundo icono es que no le creen a los medios de comunicación porque la mitad de lo que hablan es basura y mentiras y la otra mitad es lo que les dicta el gobierno. El tercer icono es que ellos no creen en el proceso sociopolítico y psicosocial de la sociedad, de que habla que todos somos iguales, pero unos se mueren de hambre mientras otros viven en la opulencia. El cuarto es que ellos van en contra de toda esa política psicosocial del consumismo y de que le venden a los idiotas útiles todos los fenómenos psicosociales por comprar. Y quinto, que ellos protestan contra todos estos fenómenos psicosociales y sociopolíticos, pero con mejores ideas, propuestas y proyectos. Viene un drogadicto, bajista de la agrupación Sex Pistols, se denomina Sid Vicious. Él se lee el libro y genera unos cambios a la cultura diciendo que aparece el fenómeno punk para mediados del 67 al 72. Este drogadicto que murió de una sobredosis a los 21 años dice que el punk es los sucesores del Imperio Romano y que por eso usan las crestas en el pelo y que su idioma es la anarquía, lo que es absolutamente absurdo y estúpido, toda vez que todos usan crestas, todos usan pantalón apretado en tubo y botas militares, de tal manera que no son anarquistas porque siguen unos íconos y unas reglas estéticas y una supuesta filosofía ponqueta. Por otro lado, viene el fenómeno de que se creen sucesores del Imperio Romano y por eso se dejan las crestas y pues aclaramos que para que se sea ponqueto entonces en alusión a eso tendría que haber nacido en Roma o en Italia o por lo menos venir de sangre de alguno de ellos para ser sucesor del Imperio Romano. Luego viene otro fenómeno aleatorio a ese, que es la Segunda Guerra Mundial, donde el señor Adolfo Hitler, satanista consagrado alemán, hijo de madre judía, genera el fenómeno nazi, que es una continuidad de la higiene racial
que promovieron los psiquiatras, y estos psiquiatras promovían matar a las personas que estaban enfermas o que tenían discapacidades o que tenían alguna desviación o que tenían algún problema físico. Es acogido por este satanista Adolfo Hitler, que fue primero masón, también perteneció a los Illuminatis y después se infiltró y se volvió el líder de una secta que se llamó el Amanecer Dorado o la Golden Dawn. Él le daba muerte a los judíos por inanición, por cámaras de gas y muchas otras aberraciones que usted debe conocer, además de que los calveaba y les quitaba la barba, porque en Levítico, en la Biblia, el canon judío-cristiano, dice que no raerás el pelo de tu cabeza ni tu barba porque es abominación hacia tu Dios. Lo que hacía este satanista Hitler era volver abominables a los judíos hacia su Dios. Además les ponía unas pijamas grises y blanco que luego se convirtieron en una protesta a través del fenómeno disco en los 70s y los 80s, donde se utilizaban unos afros que eran la protesta hacia las calvas de los judíos, y unas pijamas de colores y los colores ácidos y psicodélicos en los bares y en las discotecas, que eran una protesta hacia las pijamas blancas y negras que les ponían a los judíos en los campos de concentración. Luego retornan los skinhead renovados y luego aparece un fenómeno en 1985 que se denomina las niñas pelolais, que son las que le rinden culto a la moda. Su deporte favorito son las carreras de compras y son las niñas que tienen que estar a la moda porque si no se enferman, y que algunos psicólogos dicen que se pueden traumar si no se les cumplen sus caprichos. El símbolo de las pelolais se aprecia en la gráfica. Es Jesucristo crucificado por las compras, en alusión a que si la niña no está a la moda, entonces no es más importante que la religión. Traduce que es más importante tener la ropa y los accesorios y demás a la moda que la misma religión. Desde 1985, ligado a las pelolais, viene el fenómeno del consumo del popper, que es el clorobutano o clorobutenol, que es la suma del nitrito de amilo con el nitrito de butilo, que son 4 carbonos y un cloro, que hace que este elemento mezclado con un etilo o un etanol produzca vapores 5 veces más fuertes que el thinner y llámase ahora el popper. Este popper es la droga que desplazó a la marihuana, a la cocaína, al bazuco, al mismo éxtasis y a las anfetaminas. Y este popper fue utilizado primero por los homosexuales para sus relaciones sexuales anales. Ellos consumían esta vapores para sentir más placer y menos dolor. Luego viene a ser consumido por los niños y niñas en los colegios, lo que genera una problemática gravísima porque primero no les dilata las pupilas, segundo no deja un olor característico, pero aclaro, dentro de los efectos secundarios es que a las niñas les quema los óvulos o los ovarios y las deja estériles, o en el caso que quede embarazada y sea consumidora de popper, su niño puede salir deforme, sin un brazo, sin una pierna, o ciego o con síndrome de Down. En los niños deforma el esperma, de tal manera que también va a haber una deformación en los hijos que vayan a tener estos consumidores de popper. Y hago la claridad: en las instituciones educativas y los colegios está terminantemente prohibido que haya drogadictos. El artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 reza que los niños, niñas y adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización. Repito, es un derecho que ellos tienen que ejercer y que no puede ser vulnerado por los rectores que permiten niñas o niños drogadictos en los colegios. Luego aparece un fenómeno en Argentina que se denominan los flogger, donde la floguera es la niña que tiene 4 o 5 parejas y se van a una fiesta rave, y esa sola niña va a ser manoseada y tocada por 4 o 5 acompañantes dentro de la fiesta rave o de música electrónica o electro o tectónica. Esos disfraces que utilizan de colores como payasines y las gafas y los cortes grafilados y en capas se lo copian de los ravers de Europa, que a su vez se lo copiaron de los ravers del Japón.
Luego aparece un fenómeno que son las iglesias pseudocristianas o las iglesias satánicas que se disfrazan de cristianas, donde aparecen los ponquetos cristianos, los metaleros cristianos, los rastas cristianos, los skinhead cristianos, y que no tienen nada que ver con el fenómeno cristiano, sino que es una vulgar imitación de los fenómenos psicorreligiosos que se manejan en esta forma de vida que se llama el cristianismo. Luego aparece un fenómeno que se denomina el metal, que muchos defienden como un arte. Puede ser un arte musical interesante, pero si fuese un arte interesante y musical muy asertivo, no tiene nada que ver con demonios, ni con diablos, ni con Belcebú, ni con Behemoth, ni con la estrella de 5 puntas, ni con nombres como Judas Iscariote, como Sportcock, como Ebro, como Bargur, como Dorkin y como muchos símbolos que significan alianzas con el satanismo. Entonces el fenómeno del metal, muchos lo defienden que viene de 1700 después de Cristo, que surge en Escandinavia, Suecia, Dinamarca y Francia, lo cual es totalmente falso. El metal viene un poquito más antes, viene del 2300 antes de Cristo, en una tribu que se denominaba los celtas, que tenían unos sacerdotes que se llamaban los druidas, y estos celtas utilizaban el pelo largo hasta la mitad de la cintura y le rendían culto a un ébano negro, además de que luego se llamaron nórdicos y vikingos. Estos celtas colgaban a unas mujeres vírgenes de un árbol que se llamaba el ébano negro y las desollaban vivas y les arrancaban la piel y les prendían candela o fuego y empezaban a hacer unos gritos guturales y a soltarse el cabello y mover las cabezas en círculos como hacen hoy día los metaleros, que no tienen ni la menor idea de que eso era un rito de adoración hacia Moloch, Marduk, Rimón, Astarte, Baal, Asterot y otros que luego le cambiaron el nombre a Odín o a Thor o a Gea, y entonces es un fenómeno que luego cambia el nombre al Shamaín, y luego de que las mujeres morían, traían 12 mujeres vírgenes que tenían un bacanal, o sea, una orgía de 12 mujeres vírgenes con 5.000 o 6.000 hombres, que eran los soldados, y ellos luego de que tenían esa orgía, se golpeaban los unos con los otros de una manera brutal para saber cuál era el más hombre o demostrar su hombría, que hoy los metaleros denominan disque el pogo, y no tienen ni la menor idea ni siquiera de dónde viene ese fenómeno. Otros metaleros dicen que no tienen nada que ver con la iglesia de Satanás de Antor Sandor Lavey ni con el satanismo,